El teniente Etienne Dujunca desempeñaba su deber con diligencia inquebrantable. Observador meticuloso y leal al Rey Sol, registró en un cuaderno cada nombre, cada ser, cada alma que cruzaba el umbral de aquellas imponentes murallas, bajo la orden absoluta del monarca. Las celdas de la Bastilla, una prisión inexpugnable, oscura y temida, eran el destino final para muchos desafortunados, y en este sombrío contexto, Dujunca se convirtió en el cronista de los destinos sellados. Durante años, su pluma se deslizó sobre el pergamino, dejando constancia con registros, minuciosos y precisos, y que a su vez se convirtieron en la fuente más confiable sobre el manejo de la Bastilla en el reinado del Rey Sol. Fue así que una presencia enigmática comenzó a emerger, un prisionero cuya identidad permanecía oculta tras una terrible máscara. Este prisionero, mencionado en las páginas amarillentas del cuaderno de Dujunca, despertaba curiosidad y temor. Era un espectro anónimo, cuya historia se entrelazaba con las intrigas del poder y las sombras del secreto. Nadie sabía su nombre, ni el crimen que había cometido para merecer tal castigo. Solo una máscara ocultaba su rostro, un símbolo de su confinamiento eterno. El teniente continuó actualizando su cuaderno hasta su muerte, y sus detalladas anotaciones se transformaron en el legado de una verdad revelada. Las generaciones posteriores pudieron vislumbrar la existencia de este enigmático prisionero. Según sus meticulosos registros, se sugería que el hombre de la máscara había estado encarcelado al menos 15 años antes de llegar a la Bastilla, un confinamiento prolongado que añadía más misterio a su ya oscura leyenda. Dujunca, observador preciso y cronista leal, dejó constancia de que el nombre de este prisionero nunca fue revelado. Siempre llevaba una máscara que escondía su identidad, y fue trasladado a una celda de la Bastilla tan pronto como llegó. Contrario a las representaciones populares, que hablaban de una máscara de hierro, Dujunca detalló que esta máscara era de terciopelo negro, un detalle que añadía un toque de elegancia sombría a su figura misteriosa. El trato que recibía este prisionero era notablemente distinto al de otros encarcelados. Los guardias le brindaban un buen trato, y se le permitía asistir a misa los domingos, siempre y cuando usara su máscara. Este privilegio, junto con el misterio que envolvía su identidad, alimentaba aún más las especulaciones sobre quién podría ser este hombre y qué crimen podría haber cometido para merecer tal destino. En los últimos días del enigmático preso, las sombras se intensificaron en la Bastilla. El hombre cayó enfermo tras regresar de misa, y su salud se deterioró rápidamente. Al día siguiente, falleció, dejando perplejo a todo el personal de la prisión. Al día siguiente de su muerte, a las 4 de la tarde, el hombre de la máscara de terciopelo fue enterrado en el cementerio de San Paul en París. El registro revelaba que el prisionero tenía alrededor de 45 años al momento de su muerte y que el costo de su funeral ascendió a 40 libras. La meticulosidad de estos detalles dejaba una huella en la historia, pero también alimentaba el misterio de su verdadera identidad. Otro testimonio crucial provino del padre Griffet, capellán de la Bastilla. En sus escritos, relató que tras la muerte del prisionero, todas sus pertenencias fueron quemadas, incluida su ropa de cama, colcha y vestimenta. Las paredes de su celda fueron raspadas y blanqueadas nuevamente, y las losas del piso fueron retiradas y reemplazadas, temiendo que hubiera dejado marcas con información reveladora de su identidad. Este proceso meticuloso y extremo demostraba la preocupación por mantener su identidad oculta hasta el último detalle. Luego de 31 años de encarcelamiento, y lejos de disipar el misterio, su fallecimiento provocó una oleada de especulaciones y leyendas que se extendieron por toda Francia. Se murmuraba en salones y tabernas, en palacios y plazas, que el prisionero desconocido podría ser un pariente cercano del Rey Sol, dado el secreto extremo que rodeaba su encarcelamiento y su identidad. Así, el hombre de la máscara de terciopelo, cuya existencia había sido un enigma, se convirtió en una figura casi mítica, y aunque los registros de Dujunca y los escritos del padre Griffet proporcionaban vislumbres de su realidad, el verdadero nombre y la historia del hombre de la máscara de terciopelo permanecieron ocultos, alimentando un misterio que la historia aún no ha podido desentrañar por completo.
En este fascinante cuarto capítulo de la historia de Luis XIV, el Rey Sol, nos adentraremos en la historia real del llamado hombre de la máscara de hierro. Acompáñanos mientras desentrañamos los hechos históricos y revelamos quién era realmente el hombre cuyo rostro fue ocultado tras una máscara de terciopelo negro. Exploraremos las razones de su encarcelamiento, las condiciones de su confinamiento, y cómo su identidad fue utilizada y manipulada por aquellos en el poder para sus propios fines. Bienvenidos. En el vibrante y tumultuoso escenario del siglo XVII, el reino de Francia era custodiado por una élite militar tan legendaria como temida, los mosqueteros del rey. Estos valientes guerreros, armados con mosquetes y espadas, representaban el pináculo de la caballerosidad y la valentía, defendiendo al rey y al país con una lealtad inquebrantable. Fundados oficialmente en 1622 por el rey Luis XIII, los mosqueteros del rey se convirtieron rápidamente en una fuerza de élite dentro del ejército francés. Sus filas estaban compuestas por nobles y soldados de gran destreza, y su misión iba más allá de la guerra. Actuaban como guardias del rey, escoltas y defensores del reino contra cualquier amenaza, tanto interna como externa. Bajo el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, los mosqueteros alcanzaron el cenit de su gloria. Divididos en dos compañías principales, la Compañía de los Mosqueteros Grises y la Compañía de los Mosqueteros Negros, eran conocidos por su habilidad en el combate y su distintivo uniforme, que simbolizaba su nobleza y coraje. En los oscuros y angostos pasillos de la Bastilla, donde el eco de los lamentos y los susurros de secretos inconfesables se mezclaban con el frío húmedo de las piedras, la fortaleza se erigía como un baluarte de París, símbolo de poder y misterio, erigida para contener a aquellos que osaban desafiar al trono y a la ley. Una noche, la luna llena iluminaba tenuemente los empedrados y torres de la fortaleza, cuando el sonido de cascos y el estruendo de botas resonaron en la entrada. Eran ellos, los legendarios mosqueteros del rey, con su porte imponente y la determinación grabada en sus rostros. Al frente, Athos, Porthos, Aramis y el joven D'Artagnan, cuyos nombres eran sinónimo de valentía y lealtad. Llevaban a un prisionero cuya identidad estaba oculta bajo una máscara, un hombre cuyo rostro era un enigma sellado por la oscuridad, un secreto tan retorcido y profundo como los abismos de la Bastilla misma. La antorcha que sostenía el carcelero proyectaba sombras danzantes sobre el suelo, mientras ellos avanzaban con pasos firmes, sus capas ondeando como estandartes en la penumbra. «Abran paso», ordenó Athos con una voz que no admitía réplica. Los guardias intercambiaron miradas, conscientes del peso de la situación. Con una reverencia, les permitieron la entrada a las profundidades de la prisión, donde las celdas más sombrías aguardaban a su nuevo ocupante. El silencio era casi palpable, roto solo por el susurro de las cadenas y el tintineo del acero. El hombre en la máscara avanzaba con la dignidad de un rey caído, escoltado por los mosqueteros que, con un aire de solemne resolución, parecían más jueces que meros soldados. Sus ojos, ocultos tras la máscara, brillaban con una mezcla de miedo y desafío, como si supiera que su destino estaba sellado, pero aún guardaba en su pecho una chispa de esperanza. Los mosqueteros llevaron al prisionero a una celda oculta en los confines más recónditos de la Bastilla, un lugar que incluso la luz temía tocar. Al abrir la puerta, el chirrido de las bisagras fue un lamento que resonó en los muros de piedra. En un gesto de respeto y tristeza, escoltaron al prisionero al interior de su nuevo hogar. «Que la justicia se haga, y que el nombre de este hombre permanezca en el silencio que lo ha envuelto», proclamó Aramis, su voz cargada de una gravedad que penetraba hasta el alma. Con un último vistazo a aquel enigmático prisionero, los mosqueteros se retiraron, dejando tras de sí un rastro de honor y misterio. El carcelero cerró la puerta de la celda, sabiendo que había presenciado un momento que la historia recordaría con un velo de misterio y leyenda. Y así, la Bastilla, eterna guardiana de secretos, acogió a un nuevo huésped cuyo nombre y rostro quedarían envueltos en el enigma del hombre de la máscara de hierro,
un prisionero cuyo destino estaba tan oculto como el sol tras las nubes de un tormentoso día de invierno. Voltaire hizo su primera referencia al hombre de la máscara de hierro. Esta mención fue la primera registrada sobre una máscara de hierro, y hasta hoy no se sabe de dónde sacó este detalle. Luego sugirió que el prisionero era el medio hermano mayor de Luis XIV, cuya existencia complicaba la sucesión al trono francés. Sin embargo, esta no fue la especulación más popular sobre la conexión entre el prisionero y el rey. La leyenda más conocida proviene del novelista francés Alexandre Dumas. Dumas sostiene que el prisionero era el hermano gemelo del rey, oculto desde su nacimiento para asegurarle el trono al rey Sol. Cuando el gemelo descubre su verdadera identidad, es encarcelado para siempre. También narraba que el prisionero, arrestado y encarcelado en secreto en Francia, pasó décadas en mazmorras oscuras y húmedas, para finalmente terminar en la Bastilla. Estrechamente vigilado, se le mantuvo en soledad, prohibiéndosele hablar o siquiera pronunciar su nombre. Su carcelero tenía órdenes estrictas de matarlo si hablaba de cualquier cosa que no fueran sus necesidades básicas. A pesar de estas condiciones severas, el carcelero mostró un gran respeto por el prisionero. En la narrativa de Dumas, no era un prisionero común, era uno de los hombres más destacados del país, su identidad envuelta en un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos, porque lo que habían encarcelado no era solo un hombre, sino un secreto de estado tan profundo que su celda fue limpiada y raspada, y sus muebles destruidos después de su muerte, en caso de que hubiera dejado alguna pista sobre su identidad. Sin embargo, la realidad que subyace a esta fascinante historia es completamente diferente a la que escribió Dumas. Las cartas intercambiadas entre Luis XIV, el ministro de guerra francés Lavoie, y un carcelero llamado Benigne de Saint-Mars, sugieren que el hombre de la máscara de terciopelo no era otro que un humilde prisionero llamado Eustache, contrario a la invención de Voltaire, quien describió al prisionero usando una máscara con resortes de acero para permitirle comer. No existe base histórica para esta afirmación. De hecho, Eustache solo fue obligado a usar una máscara de terciopelo en los últimos años de su vida y solo cuando había espectadores presentes. Pero, ¿quién era realmente Eustache? La historia comienza a finales de julio de 1669, cuando Luis XIV emitió una orden de arresto para un hombre que debía ser capturado inmediatamente y llevado a la fortaleza de Pignerol, en los Alpes italianos. La identidad y los crímenes de Eustache eran tan secretos que su nombre debía ser ocultado bajo la máscara, y su vida confinada a las sombras de una celda. Este humilde prisionero, cuya historia fue envuelta en capas de misterio y leyenda, se convirtió en el protagonista involuntario de una de las narrativas más fascinantes de la historia francesa. Aunque no llevaba una máscara de hierro permanentemente, su vida y destino permanecen como un testimonio de los secretos oscuros y las intrigas del reinado de Luis XIV. El tratamiento terrible y a menudo extraño que soportó Eustache mientras estaba encarcelado se asemeja notablemente a la narración ficticia de Dumas. Mantenido en condiciones de máximo secreto, su carcelero, Saint-Mars, se aseguró de que nadie pudiera verlo ni oírlo. Una vez al día, Saint-Mars dejaba caer un pequeño paquete de comida en su celda, y si Eustache intentaba hablar de algo que no fueran sus necesidades más básicas, Saint-Mars tenía órdenes de matarlo. Aquí, la versión de Dumas se aleja de la verdad. Lejos de ser el gemelo secreto del rey o incluso un prisionero de alto rango, Eustache fue descrito simplemente como un ayudante de cámara. En la Francia del siglo XVII, el rango de una persona se conservaba incluso en prisión. Como ayudante de cámara, Eustache era de un estatus humilde, y esto se reflejaba en los artículos insignificantes que se le proporcionaban. Le dieron ropa barata que se esperaba que durara 3 o 4 años. En contraste, el otro prisionero estatal de Saint-Mars, el aristocrático Nicolas Fouquet, el superintendente de finanzas caído en desgracia, recibía 9 trajes cada temporada. Mientras Eustache no tenía a nadie que lo cuidara ni le hiciera compañía,
Fouquet disfrutaba de los servicios de un ayudante de cámara y comía de las mejores viandas que hubiera disfrutado si estuviera libre. La comida de Eustache apenas era suficiente para mantenerlo con vida. Sin embargo, había un aspecto en el que los dos hombres eran iguales. Fouquet también estaba vigilado estrechamente y tenía prohibido comunicarse con el mundo exterior, al menos durante los primeros años de su encarcelamiento. Así, el humilde Eustache, envuelto en un misterio que trasciende el tiempo, soportó años de soledad y silencio, su identidad oculta tras una máscara de terciopelo negro. Su vida, marcada por el sufrimiento y la oscuridad, se convirtió en una leyenda inmortal que sigue fascinando a quienes buscan desentrañar los secretos del pasado. En el sombrío escenario de la prisión, dos destinos se entrelazaron: Nicolas Fouquet, el superintendente deshonrado, y Eustache Daguerre, el hombre cuyo rostro permanecía oculto tras una máscara de terciopelo. Ambos hombres fueron arrojados juntos a la oscuridad de las celdas y, bajo órdenes de Saint-Mars, Eustache se vio obligado a servir como ayudante de cámara de Fouquet. Ser el ayudante de cámara de un prisionero era un destino indeseable. Los ayudantes debían alojarse con sus amos, permanecían en prisión y se les prohibía visitar a sus familias mientras estuvieran en servicio. Se suponía que Fouquet debía tener su ayudante de cámara, pero había muerto, dejándolo solo. Saint-Mars recordó que Eustache había sido descrito como un ayudante de cámara y con el permiso de Luis XIV y Lavoie, lo colocó exitosamente como el ayudante de cámara de Fouquet. Eustache trabajaba para Fouquet, incluso se le permitió acompañar a Fouquet en sus paseos por las murallas de la ciudadela. Con el tiempo, a Fouquet se le permitió recibir visitantes en la prisión, y Eustache se ocupó de sus necesidades como lo había hecho con su anterior amo. La evidencia de esto se encuentra en una carta escrita por Lavoie a Fouquet por orden del rey. Lavoie preguntó al exsuperintendente si Eustache había hablado frente a otras personas sobre lo que había visto antes de su arresto. Luego tachó esa línea y la reemplazó por una que hablaba de cómo Eustache había sido empleado antes de su arresto. Luis XIV simplemente había dicho que estaba insatisfecho con el comportamiento de este hombre. Sin embargo, el contexto en el que fue detenido Eustache podría dar la respuesta. Se estaban llevando a cabo importantes y secretas negociaciones entre el rey Carlos II de Inglaterra y Luis XIV. Estas negociaciones se llevaban a cabo a través de la hermana de Carlos, Enriqueta, duquesa de Orleans, quien estaba casada con el hermano del rey Sol, Felipe de Francia. Los monarcas utilizaban mensajeros secretos y confiables para sus mensajes. A menudo, ni Carlos ni Enriqueta conocían a estos mensajeros, como lo demuestran las cartas en las que Carlos mencionaba haber recibido mensajes de un italiano cuyo nombre no conocía. Aunque Eustache no era este hombre, ya que era francés, la atmósfera de secreto y misterio que rodeaba a estas comunicaciones durante este período era palpable. Poco antes del arresto de Eustache, Lavoie y su padre, Letellier, habían sido incluidos en estas negociaciones secretas. Es posible que Eustache hubiera sido empleado por uno o ambos de estos hombres, o quizás incluso por la propia Enriqueta, y que poseyera conocimiento de información altamente sensible. Esto podría explicar la ira de Lavoie hacia Eustache, refiriéndose a él despectivamente como un desgraciado. El arresto de Eustache cerca de Dunkerque, uno de los principales puertos hacia Inglaterra, añade peso a esta teoría. Lo que Eustache escuchó o supo fue considerado tan grave que justificó una vida en prisión. Luego, tras la muerte de Fouquet, Eustache fue devuelto a su antigua celda. Más tarde, Eustache sería conocido en la correspondencia oficial simplemente como el viejo prisionero de Saint-Mars. Cuando Lavoie murió en 1691 y fue reemplazado en el Ministerio de Guerra por su hijo, el marqués de Barbesieux, el nuevo secretario no sabía quién era Eustache ni por qué había sido encarcelado. A medida que el tiempo avanzaba, Eustache Daguerre se desvanecía en el olvido, y el secreto que había llevado consigo perdía su importancia. Sin embargo, todavía tenía su utilidad. Saint-Mars, quien había gozado del prestigio de ser el guardián de prisioneros ilustres como Fouquet, ahora solo tenía a Eustache, un hombre de baja categoría social, bajo su cuidado. En un intento por preservar su propia reputación, Saint-Mars exageró la importancia de Eustache,
permitiendo que la gente creyera que custodiaba a un prisionero de gran secreto. Los rumores abundaban, sugiriendo que Eustache podría ser Henry Cromwell, el hijo de Oliver Cromwell, o el popular duque de Beaufort, desaparecido en el sitio de Candia. Cuando Sant-Mars fue trasladado a la isla de Santa Margarita, cerca de Cannes, se llevó a Eustache con él, utilizando un elaborado modo de transporte, una silla envuelta en tela. Supuestamente, esto ocultaba a Eustache de los espectadores, pero en realidad, simplemente atraía la atención de los curiosos. Según algunas fuentes, Sant-Mars también hizo que Eustache usara una máscara durante el viaje. Sant-Mars no había recibido ninguna orden de ocultar el rostro de Eustache. Esto era simplemente otro medio para avivar el misterio que rodeaba a Eustache y, por lo tanto, aumentar su propio prestigio. Finalmente, Sant-Mars se convirtió en gobernador de la Bastilla. Aunque Eustache inicialmente iba a quedarse atrás en la isla, Sant-Mars insistió en llevarlo a París. En este punto, la comunicación oficial sobre Eustache termina, aunque se le menciona en los registros de un administrador de la Bastilla que constató que el prisionero llegó enmascarado. En la prisión, Eustache llevaba una máscara de terciopelo negro que cubría la parte superior de su rostro, siempre que esperaba ser visto, como cuando asistía a misa. 5 años después de llegar a la Bastilla, Eustache murió aún preso. Así, la vida de Eustache d'Auger, envuelta en misterio y sombras, llegó a su fin. Aunque los verdaderos motivos de su encarcelamiento permanecen ocultos, su historia se ha convertido en una leyenda de secretos y especulaciones. El enigma del hombre de la máscara de terciopelo persiste, un eco de los oscuros secretos de la corte de Luis XIV, y un recordatorio eterno de cómo el poder puede tejer historias más complejas que la ficción misma. Si este recorrido por la fascinante historia del hombre de la máscara de hierro te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.